lo visto no tienen dudas, ¿no? Entonces vamos a seguir avanzando. No han puesto ninguna duda en el tablón. Si quieren pueden escribir aquí las dudas en el chat. A ver, mientras van entrando, creo que se han dormido. Les quería decir, hay una empresa de desarrollo de software que está necesitando a alguien que trabaje medio tiempo. Los van a capacitar, pero obviamente necesitan tener idea de bases de datos. Ellos utilizan Azure, que es el SQL Server en la nube, el SQL Server de servicio. Entonces, no sé si es que alguien esté interesado, me puede mandar un mensaje a mi WhatsApp. Todos creo que están en el grupo de WhatsApp. Para que yo pase los datos a esta empresa. Es una empresa que trabaja para el exterior, ¿no? Que realiza sistemas para afuera. Y como les digo, medio tiempo, pero necesitan trabajar. Es una buena opción, ¿no? Porque pueden ganar plata mientras están estudiando y más ahora con la pandemia, ¿no? Entonces, el que quiera, me dice por favor, ¿ya? Entonces, no hay dudas. Seguimos avanzando, entonces. El otro día me hicieron algunas preguntas y les dije que hoy día vamos a dedicar la primera parte de la clase a eso. Ya. Por si acaso, en esta empresa les darían un equipo para trabajar. Y es que bueno, ustedes ya pueden hablar, ¿no? Bajo qué condiciones, pero están dispuestos a darles un equipo, una computadora. Y el tema de conexión a internet y demás cosas. Ya, entonces continuemos con la materia, como no hay dudas. Me imagino que después van a tener más dudas. No se olviden que el examen ya es de aquí a 10 días, ¿no? Entonces vamos a terminar hasta mañana o hasta el miércoles ya terminamos. ¿Ven mi pantalla? Sí, Liz. Ya. Ya, a ver, vamos a recordar un poco todo lo que hemos hecho para luego continuar. ¿Todos bien, chicos? Nadie ha tenido en su familia este coronavirus, ahora es terrible, tienen que cuidarse más que nunca, ¿no? Porque ahora el virus está en todo lado, entonces hay que extremar medidas de cuidado, ¿no? Y además no hay hospitales y demás, entonces tienen que tener mucho cuidado. Espero que todos estén bien y que no tengan a nadie, a ningún familiar enfermo.
Ya. Entonces vamos a hacer el resumen. Ay, grabaré. Si a alguien se le ocurre alguna pregunta, todavía puede hacerla. Ya escriben en el chat, pero mientras tanto yo voy a avanzar. Ya. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, Lisa. Ya. Entonces, habíamos visto que en una base de datos distribuida, en un sistema de bases de datos distribuida, o en inglés, system, tenemos un conjunto de sistemas de bases de datos centralizados que cooperan entre ellos para que la base de datos se comporte como si fuera una sola base de datos. Entonces tenemos los datos fragmentados, podemos tenerlos replicados en diferentes sitios de la red, pero la idea es que este sistema se comporte como si la base de datos fuera una sola. ¿Sí? Habíamos visto, además, que las ventajas de tener una base de datos, un sistema como este, es que podemos acoplarnos a las organizaciones, a la forma de organizarse las empresas de hoy en día, que cada vez están más globalizadas, digamos, ¿no? Entonces, empresas que tienen varias sucursales en diferentes departamentos. Entonces, es una manera de tener la información integrada, pero que a la vez haya autonomía local, ¿no? Entonces, en cada sucursal se tiene un sistema de bases de datos independiente, con su propio gestor, con su propia base de datos, incluso su propio DBA, que va a gestionar los datos localmente, pero va a haber mayor disponibilidad porque los datos van a poder ser accedidos desde diferentes sitios. Si un sitio se cae, siempre hay la posibilidad, si es que hay datos replicados, de accederlos desde otro sitio. Y además hay una posibilidad de escalar fácilmente. Si yo añado un sitio, estos no tienen por qué dejar de trabajar porque en realidad son autónomos, ¿no? Y entonces, antes teníamos una arquitectura cliente-servidor, donde el servidor era la base de datos, o sea, teníamos un servidor donde estaba la base de datos y las otras máquinas eran clientes que trabajaban con esa base de datos. En este caso tenemos una arquitectura servidor, cliente-servidor, es decir, cada uno de estos puede ser de cliente o de servidor, ¿no es cierto? Entonces, este tiene su propio servidor, pero también puede ser cliente de esta base de datos, ¿no? Entonces, pueden jugar diferentes roles. Habíamos visto que en el diseño de la base de datos distribuida, en realidad nosotros nos tenemos que centrar en esa idea lógica, en ese modelo conceptual de la base de datos y que teníamos dos estrategias, la top-down y la bottom-up. Y en la metodología top-down, la idea es partir de cero, ¿no? Y hacer este diseño de bases de datos, ¿no? O sea, partimos, lo que queremos hacer es, seguimos todos los pasos que seguíamos en una base de datos centralizada, analizábamos los requerimientos, hacíamos el modelo conceptual,
Luego hacíamos el modelo físico o pasábamos a tablas. Mejor no le hablemos de modelo lógico en realidad. Y ya es un poco más detalle del modelo conceptual. Y una vez que teníamos este modelo lógico, que vendría a ser esta base de datos, entonces hacíamos el diseño de distribución, ¿cierto? Y en el diseño de distribución pasábamos pasábamos del esquema conceptual global pasábamos a los esquemas conceptuales locales, ¿no? En otras palabras, pasábamos de esto a cada una de estas bases de datos. En la metodología bottom-up, trabajábamos de manera inversa y esta metodología se adecua cuando ya se tienen sistemas funcionando, pero que no están integrados, ¿no? Entonces, se toma cada uno de estos sistemas y más bien se construye este esquema lógico de toda la base de datos, ¿no? Entonces, aquí el diseño se supone que ya se tienen bases de datos, sistemas de bases de datos en funcionamiento. Entonces se hace directamente el diseño de distribución partiendo de los esquemas conceptuales locales para obtener el esquema conceptual global. Y habíamos visto que en el diseño de distribución teníamos que hacer la fragmentación horizontal, que podía ser primaria o derivada. Y hacíamos la fragmentación vertical y la fragmentación mixta. Todas estas formas de fragmentación tenían que cumplir 3 propiedades. Para que sea correcta esta fragmentación, tenían que cumplir esas 3 propiedades, que era completitud, disjuntividad y reconstrucción, ¿no? En otras palabras, ningún elemento de las tablas podía quedar fuera. Cada uno de los elementos de mi tabla tiene que estar en algún fragmento. Los fragmentos no pueden tener elementos comunes y debo ser capaz de reconstruir mi tabla original con alguna operación del álgebra relacional. Y habíamos visto aquí nos quedamos, ¿no? Que tenemos que ser capaces de luego localizar esos fragmentos en los diferentes sitios de la red. Hasta ahí, no sé si tienen alguna pregunta. Ya. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora.
Ya, entonces, en el diseño de localización, lo que nosotros hacemos es justamente ubicar cada uno de los fragmentos en los diferentes sitios. Entonces, dado un conjunto de fragmentos, un conjunto de sitios y un conjunto de consultas, si es que conozco a priori, la idea es encontrar la distribución óptima de esos fragmentos en los diferentes sitios, tomando como información el conocimiento que tengo del dominio sobre el que estoy trabajando, que podría ser dado también a través de las consultas, ¿no? La idea al localizar los datos es minimizar los costos del almacenamiento, de acceso a los datos y de comunicación. Es decir, a la hora de localizar los fragmentos en los diferentes sitios, la idea es que tratemos de que hagamos la mayor parte de las operaciones locales o a través de un sitio más cercano. Entonces, entonces, si yo voy a trabajar desde ya, si yo voy a trabajar desde medicina, imaginemos el ejemplo que vimos al principio, si yo hago una consulta acá para sacar un Cardex, por ejemplo, la impresión de un Cardex, del Cardex de un alumno, lo más probable es que mi alumno esté acá si he hecho un buen diseño de la base de datos, si he hecho una buena localización de mis fragmentos. Entonces, todo el tiempo, normalmente las consultas hechas en medicina van a tener que ver con datos de medicina, los alumnos de medicina, las notas de los alumnos de medicina. Rara vez voy a tener que acceder a datos de otros sitios. Si eso es así, es porque he hecho un buen diseño de localización. Entonces, tengo que ver el tema de que los accesos sean más rápidos. Ahora, quizás aquí no les he mostrado, pero también yo podría tener, digamos, un sitio agronomía, pero tener como cliente, digamos, a Red, ¿cómo se llama? ¿Qué se llama? Veterinaria o la EDSFOR creo que están cerca, no estoy muy segura. Digamos, si tuviera un sitio cercano, yo puedo tener, digamos, solamente estos servidores, pero que tenga clientes que puedan acceder a agronomía. Entonces, estos clientes, la idea es que trabajen con el sitio más cercano, ¿no? Minimizando el costo de comunicación. Entonces, el encontrar esta distribución óptima es un problema NP completo, por eso es que se recurren a métodos heurísticos, ¿no? Ya vamos a ver ahora el tema de las responsabilidades que tiene un gestor de bases de datos. Acuérdense que un DBMS tiene como responsabilidades el optimizar consultas, el controlar la concurrencia de transacciones, así como el poder recuperar la base de datos ante interrupciones debidas a fallos de diferente tipo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver optimización de consultas. Entonces, en la optimización de consultas, procedemos en la primera etapa, en la fase A, exactamente igual que lo hacíamos con una base de datos centralizada. Tenemos el esquema global.
El esquema global vendría a ser este, o sea, nosotros tenemos nuestro diccionario global, ¿no? ¿Qué tablas tenemos? ¿Qué atributos tiene? Y entonces lo que hacemos es llevamos la consulta, al álgebra relacional y a su forma canónica. Entonces, hasta aquí no hemos hecho absolutamente nada que tenga que ver con la red o con la distribución. Hemos procedido exactamente igual que lo hacíamos con una base de datos centralizada. Por eso es que nuestra entrada es el esquema global. Una vez que tenemos esta consulta en álgebra relacional sobre los fragmentos, sobre las tablas globales, que es lo mismo que hacíamos con bases de datos centralizadas, entonces pasamos a la fase B, que es la localización de los datos. Para la localización de los datos, nuestra entrada es el esquema de fragmentos, es decir, nuestra entrada es justamente esta, ¿no? O sea, saber qué fragmentos están en qué sitios. A partir de esta información y aplicando las reglas de reconstrucción, nosotros expresamos esta nuestra expresión en álgebra relacional. Expresar entonces esta nuestra consulta mejorada, le pondremos QM para que nos entendamos, ¿no? Es nuestro query ya mejorado. Expresamos entonces el QM mejorado, el query mejorado en términos de fragmentos, aplicando las reglas de reconstrucción. Y entonces, eso es lo que vamos a ver ejemplos. Entonces, en la fase A, eliminamos redundancias. Bueno, esto es por si tenemos este tipo de expresiones, ¿no? Si es P o P, va a ser P, ¿no? Trata de mejorar la forma de las expresiones lógicas, ¿no? Llevar la consulta al álgebra relacional y luego a la forma canónica. Luego, en la fase B, esto sería lo nuevo. En esta fase asumimos que no existen réplicas. Entonces, llevamos esta consulta, que ya está en álgebra relacional mejorada, a fragmentos, ¿no? Aplicando reglas de reconstrucción. Entonces, ¿cuáles son esas reglas de reconstrucción? Si es fragmentación horizontal, sabemos que uniendo los fragmentos obtenemos la relación original. Si es fragmentación vertical, aplicando join a los fragmentos obtenemos la relación original. Y si es mixta, dependiendo dónde hayamos hecho la fragmentación mixta, vamos a tener que usar o uno o el otro, ¿no? Una vez que tenemos esto, reducimos esa consulta, que ya está en términos de fragmento, eliminando relaciones vacías y llevándola nuevamente a su forma canónica. Entonces, directo veamos con un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos estas tablas, la tabla trabaja en y la tabla empleado. Yo le he puesto aquí letras, ¿no? Entonces, aquí tengo los datos de mis empleados y aquí tengo los datos de trabaja. Suponiendo que E sea fragmentado de esta forma, esta es una fragmentación horizontal, y G también se ha fragmentado de esta forma, es también una fragmentación horizontal. Si aplicamos las fases A y B, aquí tengo varios ejercicios a cada una de estas consultas, ¿cuál sería el resultado?
Entonces, a ver, vamos a hacer primero este primer ejercicio. Seleccionar todos los datos de empleado donde su código es 5. Entonces, aquí ya está. Aquí está hecho. Entonces, tenemos ese ejercicio. Queremos seleccionar todos los datos de empleado. Entonces, básicamente sería seleccionar los empleados cuyo código es 5 DE. Esa sería mi relación, que ya estaría en su forma canónica, ¿no es cierto? Cuidado que estén pensando si es select asterisco, no hay proyectar asterisco, ¿no? Si quiero todo, entonces no escojo nada. Entonces, esa sería la fase A, ¿no? Que es justamente lo que les decía. Nos quedamos solamente con los empleados con código 5. Y en la fase B, como esto ya está en su forma canónica, expresamos esto en términos de fragmentos. Entonces, ¿qué regla de reconstrucción voy a aplicar? La unión, porque mis fragmentos son horizontales. Entonces, yo sé que E es igual a E1 unión E2 unión E3. ¿Por qué? He fragmentado E en 3 fragmentos. Entonces, voy a reemplazar esta E por sus fragmentos. Por eso es que aquí esta expresión cambia a esta forma, ¿no? Reemplazamos E entonces, esta E se va a convertir en fragmentos. Y una vez que tenemos eso, hacemos una manipulación formal de esta expresión para ver que vamos a llegar a esto. A ver, si hacemos paso a paso esto, entonces vamos a tener, vamos a tener esto, ¿no? He copiado lo mismo, pero en lugar de vamos a tener la unión. Y entonces, haciendo paso a paso, sabemos que esto es equivalente a seleccionar no igual a 5 de E1 unión seleccionar n igual a 5 de E2 unión seleccionar n igual a 5 de E3. Y entonces vemos en E1 tenemos los empleados con código menor o igual a 3. ¿Va a haber alguno que tenga alguna fila que cumpla esa condición en este fragmento? No. No, esto va a ser siempre vacío. Seleccionar n igual a 5 de E2. ¿Va a haber alguno que cumpla? Sí, ¿no es cierto? Porque en E2 están todos los empleados cuyo código está entre 4 y 6. Y seleccionar n igual a 5 de E3 va a ser vacío porque en E3 están todos los empleados con código mayor a 6. Entonces no va a haber ninguno que cumpla. Por tanto, tendríamos que esta expresión sería, esto me daría el conjunto vacío. Y esto también me daría el conjunto vacío. Entonces, vacío, unión, relación, unión, vacío es la relación. De esa manera es que esto
nos vamos a quedar con esto, ¿ya? Ese es el resultado de la fase B. Por eso es que esta fase se llama localización de datos, porque lo que estamos haciendo es localizar el fragmento o los fragmentos en los que están los datos que estamos buscando, ¿no? ¿Alguna duda aquí? Y bueno, acá son puros ejemplos, ¿no? Estos ejemplos los pueden volver a hacer ustedes y tienen aquí las respuestas. Aquí tenemos otro ejemplo, otro ejercicio, que es, dada esta consulta, aplicar las fases A y B. Entonces, llevando esto al álgebra relacional, tendríamos, esto es básicamente un join, ¿no? Entonces hacemos un join entre E y G. Luego tenemos que expresar E y G en términos de sus fragmentos. Entonces, como ambas son fragmentaciones horizontales, vamos a tener que E se va a convertir en la unión de sus fragmentos, porque sabemos que es equivalente, y G también va a ser la unión de sus fragmentos. Y entonces, teniendo esto, empezamos a manipular, a hacer manipulación formal, y entonces podemos distribuir el join. Entonces vamos a tener esto join G1 unión esto join G2, ¿no? Entonces, aquí tendríamos G1 y G2. Y G1, es decir, hemos distribuido, ¿no es cierto? Entonces esto join G1 unión, esta unión vendría a ser esta, y esto join G2, ¿no? Y la unión esta unión que tenemos acá vendría a ser esta, ¿no? Estamos aplicando álgebra, ¿no? Manipulación formal. Y entonces, teniendo esto otra vez, hacemos la distribución. Entonces, G1 se va a combinar con E1, con E2 y con E3 a través de unión. Entonces tengo E1, a través de este join, ¿no? A través de este join. G1 join E1, unión, G1 join E2 y así sucesivamente. Por eso es que tenemos E1 join G1, unión, E2 join G1, unión, esta unión de acá, E3 join G1. Unión, esta unión es esta, ¿no? Unión, E1 join G2, E2 join G2, E3 join G2, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Y luego, una vez que hemos hecho esto, encontramos fragmentos sin significado, es decir, no fragmentos, perdón, expresiones que van a ser vacías para ver de qué nos podemos deshacer. Entonces, sabemos que en G1 están los trabajos de los empleados con código menor o igual a 3. Entonces,
Aquí están los trabajos de los empleados con código menor a 3 y aquí los empleados con código menor o igual a 3. Entonces aquí van a haber filas comunes. Pero no voy a tener filas comunes entre G1 y E2. O sea, ningún empleado que esté en E2 va a estar en este grupo de trabajos, porque aquí tenemos los empleados con código menor o igual a 3. O sea que esto no va a tener elementos en E2, los empleados de E2 no van a estar en G1 y tampoco los empleados de E3. Por tanto, si yo hago G1 join E2, esto siempre va a ser vacío. Por eso es que aquí he puesto G1 join E2, lo he tachado. O sea, esto va a ser vacío. Tampoco voy a tener E3 join G1. Esto va a ser vacío. Entonces, vacío, unión esto es esto, ¿no? Lo propio, hacemos el análisis con estos otros. Y G2, E3, G2, perdón, va a tener los códigos mayores a 3. Entonces, G2 no va a tener elementos comunes con E1, pero sí va a tener elementos, es decir, los empleados en E2 y en E3 van a ser referidos solamente en G2. ¿Sí? Solo son referidos en G2. Por tanto, sí voy a tener resultado al hacer G2 join E2, por eso es que he dejado este, y al hacer G2 join E3, por eso es que he dejado este. Pero si hago G2 join E1, no voy a tener siempre vacío, porque en G2 no hago referencias a empleados de este fragmento, ¿no? Entonces, por eso es que mi resultado final es E1 join G1, unión E2 join G2, ¿no? Fíjense, E1 join G1, unión E2 join G2, unión E3 join G2. Y este sería el resultado de mi fase B. ¿Sí? ¿Preguntas? Si tienen preguntas, me dicen, porfa. Ya, seguimos haciendo ejemplos. Aquí tenemos, seguimos con los mismos fragmentos, ¿no? Estamos haciendo, si se fijan, estamos haciendo todos estos ejercicios. Entonces, ustedes pueden partir de esto y hacerlos otra vez y comparar con los resultados que hay en cada diapositiva, ¿no? Entonces, hemos hecho primero este, ¿no? Estamos haciendo todos. Aquí tenemos este otro ejercicio donde ya aumentamos la proyección, ¿no? Entonces, queremos el código y nombre de los empleados que tienen trabajo. Entonces, pasando esto al álgebra relacional, a la forma canónica, nos quedamos con los códigos de G y nos quedamos con el código y nombre de los empleados y hacemos un join. Entonces, en la fase B expresamos cada uno de estos en términos de fragmento. Entonces, esta se va a convertir en esto y G se convierte en esto. Y luego aplicamos álgebra. Entonces, nosotros sabemos que podemos proyectar a cada fragmento. Entonces, tenemos proyectar código de empleado y nombre en E1, proyectar código de empleado y nombre. Bueno, aquí ya he puesto el resultado final. No, primero he hecho la distribución. Entonces, estoy haciendo todo esto
join esto, ¿no? Entonces, todo esto, join G1, proyectar en G2. He puesto ya el resultado final. Ya, voy a hacer aquí un dibujito para que se entienda mejor. Ya, entonces aquí estaría E, que tiene 3 fragmentos. E1, E2 y E3. Y aquí están los empleados que tienen código menor o igual a 3. Aquí los que tienen código entre 4 y 6. Y aquí los que tienen código mayor a 6. Entonces aquí los que tienen código menor o igual a 3. Y en G tenemos los que tienen código menor o igual a 3 y los que tienen código mayor a 3. Entonces, vemos que estos empleados van a ser referidos en el fragmento G2. Y los otros empleados van a ser referidos en el fragmento G1. Entonces, yo sé, ya habíamos visto antes, aquí, que nos íbamos a quedar con esto al hacer el join, ¿cierto? Entonces, por eso es que vamos a tener esta misma forma, ¿no? E1 join G1, E2 join G2, E3 join G2, pero solamente que estamos proyectando los campos que nos interesan, ¿no? Porque este ejercicio es igual que el anterior, solo que solamente nos quedamos con los datos del empleado. Entonces aquí nos quedamos con el código y nombre de E1, join, que nos quedamos con los códigos de G1 para hacer el join, ¿no? Y hemos desechado los joins entre E1 y G2, ¿no? Y los joins entre G1 y E2, E3. Y el resto se queda como está, ¿no? Por eso es que llegamos acá. Esa sería la forma, el resultado de la fase B, que es localizar datos. Aquí tenemos otro ejercicio y la diferencia con el anterior es que hemos aumentado esta condición. Hemos aumentado esta condición, que solo queremos los que tienen código menor o igual a 3. El resto es exactamente igual que en el anterior caso. Entonces, si solo queremos los con código menor o igual a 3, entonces solamente nos interesarían estos, ¿no? G1 y E1.
Por eso es que aquí nuestro resultado final es E1 join G1, pero con los atributos que nos interesan, que son el código y el nombre. Para hacer el join solo nos quedamos con el código en G1. Si hay preguntas, con toda confianza, por favor, en el chat. Ya. Otro ejercicio. Aquí tenemos lo mismo, pero la condición cambia. En lugar de o sea, es exactamente lo mismo, solo que con otra condición. Entonces, como la condición es n menor o igual a 2, entonces estamos trabajando sobre el fragmento E1 y G1, ¿cierto? Entonces vamos a tener esto mismo, pero filtrando el código, ¿no? Entonces vamos a tener esto con el sigma n menor o igual a 2. Entonces, si ustedes se fijan acá, tenemos exactamente lo mismo que teníamos antes. Esto es lo que teníamos antes. Pero ahora tenemos que poner esa condición porque no quiero todos los empleados, quiero los que tengan el código menor o igual a 2. Y en estos fragmentos yo tengo también los empleados con código 3. Entonces tengo que eliminar esos empleados. Por eso es que filtro. Este filtro podría estar también aquí, ¿no? Atrás. Los dos serían correctos en este caso porque no estoy tomando en cuenta mayor información sobre la cantidad de registros. Bueno, sí sé que ENO es la clave principal en E1. Bueno, pero entonces podría tomar en cuenta ese tipo de información, ¿no? Si es clave principal, cuántos registros tienen, cuál es la distribución, cuántos valores menores o iguales a 2 van a haber. Si van a haber pocos valores menores o iguales a 2, si digamos mis códigos empiezan en 1, obviamente me conviene hacer primero la selección antes de la proyección, ¿no? Ese tipo de cosas. Ya, aquí tenemos otro ejercicio, pero ahora tenemos una fragmentación vertical. Entonces, si hacemos un dibujo, para hacer estos ejercicios en realidad les aconsejo que se hagan dibujos. Entonces, aquí tengo una fragmentación vertical de la tabla empleado. En uno de los fragmentos tengo el nombre y en el otro fragmento tengo el título del empleado. Obviamente estos ejemplos que les he puesto acá son súper simples, con tablitas muy chiquitas, con pocos atributos, justamente para que se entienda, ¿ya? Entonces, sabemos que la clave principal tiene que estar en todos los fragmentos. No la voy a poner acá porque eso ya sabemos. Y este es mi fragmento E1 y este es mi fragmento E2. Ya. Entonces, si queremos aplicar esto, sería proyectar nom a E. Esa sería la fase A, ¿no? Que estamos expresando la consulta en álgebra relacional y la llevamos a su forma canónica. Una vez que tengo esto, entonces aplico la regla de reconstrucción y yo sé que E es lo mismo que E1 join E2. Por tanto, voy a reemplazar E por sus fragmentos. Entonces tengo E1
semijoin E2. Y teniendo esto, yo sé que el nombre solamente está en E1. Entonces tendría proyectar nom de E1. Y ese sería el resultado de la fase B, que es la localización de datos. ¿Sí? ¿Está bien? No sé si tienen preguntas. Ya. Bueno, esto ya he hecho, ¿no? Aquí está la solución. Y aquí tengo varios ejercicios. Fíjense que son muy parecidos con pequeñas variaciones. Pero acá estoy combinando E y G, solamente tomando en cuenta... no, aquí estoy usando fragmentación derivada. He tratado de que los ejemplos usen todos los diferentes tipos de fragmentación. Esta es fragmentación vertical y estas serán fragmentaciones horizontales primarias, ¿no? Y ahora voy a usar fragmentación horizontal derivada. Entonces, el ejercicio 1 dice hacer la fragmentación de G a partir de E. Si nosotros nos hacemos un dibujito de la relación que existe entre E y G, empleado y trabaja, nosotros vemos que el código del empleado está como clave ajena en G, en trabaja. Entonces quiere decir que esto es N y esto es 1. Entonces, cualquier fragmentación que yo haga de empleado se puede derivar a trabaja. Entonces, mis fragmentos van a ser G1 igual G semijoin de E1. Y G2 va a ser G semijoin E2. Entonces, aquí tengo los empleados, mi tabla E de empleados se ha dividido en dos. Los empleados con título P y los empleados con título diferente de P. Es decir, los empleados con título de ingeniero de sistemas y los empleados con título igual a ingeniería de sistemas. Entonces aquí estaría G1, los ingenieros de sistemas y los que no son ingenieros de sistemas. Y G, que sería, aquí era E. Vamos a borrar esto. Entonces aquí tenemos los empleados ingenieros de sistemas y los empleados que no son ingenieros de sistemas, ¿no? Estamos trabajando con título, ¿no? Título igual ingenieros de sistemas, título diferente de ingenieros de sistemas, suponiendo que P sea ingeniería de sistemas. Y por tanto, al hacer el semi-join, aquí vamos a tener los trabajos de los ingenieros de sistemas y los trabajos del resto de los empleados que no son ingenieros de sistemas. Entonces hay una fragmentación derivada en G. Si aplicamos las fases A, si hacemos este ejercicio, en la fase A tendríamos
seleccionar, a ver, sí, ya. Título igual a X, título igual X de E join G. Esto es en la fase A, ¿no? Entonces llevamos esta expresión, esta consulta al álgebra relacional en su forma canónica. Filtramos título, aquí tenemos un join y título solamente está en E, por eso es que hacemos este filtro y luego G. Luego expresamos esto en términos de fragmento y sabemos que como es fragmentación horizontal, esto va a ser E1 join ¿qué hora es? Ahí está bien. Esto va a ser E1 unión E2 y G también va a ser G1 unión G2, ¿no? Entonces, eso es lo que está resuelto. Ah, no. Sí, aquí está. Aquí están las soluciones. Pero no he hecho paso a paso, sino directamente el resultado, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer para el examen? No les voy a ver el procedimiento, pueden hacer con imágenes, no hay problema, ¿no? Es decir, pueden hacer esto y luego ver mentalmente dónde estarían los fragmentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí título igual a X, ¿dónde están esos datos? Esos datos están acá, ¿no? En este fragmento, en el fragmento E2. Entonces, vamos a tener los títulos iguales a X del fragmento E2, join G2, ¿no? Porque sabemos que G1 join E2 siempre va a ser vacío, que es el resultado de un semi-join. Entonces, directamente join G2. Por eso es que aquí tenemos título igual a X de E2, semi-join G2. Y a ver, para que se entiendan cada uno de estos ejercicios, voy a poner acá los dibujos. Entonces aquí tenía E. Y en E1 tenía los títulos igual a P. Y aquí los títulos diferentes de P. Esto era E1 y E2. Y en G tengo los trabajos. Tengo G1 y G2. Los trabajos de los ingenieros de sistemas y los trabajos de los demás. Entonces acá quiero los empleados con título igual a X, entonces estamos con el fragmento E2. Join G2, ¿no? Entonces descartamos este G1 porque no nos interesa. En este otro caso, hacemos un join, o sea, todo es lo mismo, si se dan cuenta, lo único que cambia es que aquí el título era X, acá el título es P. Entonces, queremos todos los datos de E1, si se dan cuenta, ¿no? Join G1, por eso es que el resultado es este. No necesitamos filtrar nada en E1 porque queremos todos los que son los que tienen este título. Entonces, como sé que todos van a cumplir la condición, no necesito filtrar nada. En cambio, acá
no todos iban a ser X, ¿no? Van a haber otros Y, Z, entonces necesito filtrar. En este otro caso tenemos igual que el anterior, con la diferencia de que acá solo nos quedamos con los datos de E. Entonces, quiero todos los que tienen título P, pero solamente quiero los datos de E. Por tanto, tomamos E1 y hacemos un join, pero acá solamente nos quedamos con el código de los trabajos de G1. En otras palabras, estamos tomando los empleados que tienen que son referenciados en G1, ¿no? Estoy obligada a hacer este join porque podrían haber empleados sin trabajo, digamos, ¿no? Que no están en esta tabla. Entonces, necesito hacer el join. Aquí tenemos o sea, esto es igual a esto, solo que estamos tomando solamente los datos de G. Y fíjense acá solamente tendríamos G1. ¿Por qué? Porque sabemos que cualquier valor de código de empleado que esté acá tiene que estar en E. O sea, no puedo tener valores de código de empleado en G que no estén en E. Si no, violaría la regla de integridad referencial. Por eso estoy 100% segura que esto directamente sería G1. Entonces, si se dan cuenta, entre C y D hay son prácticamente las mismas consultas, solo que aquí me estoy quedando con los datos de G. Pero como G es una relación miembro, o sea, estoy con una clave ajena, ENO, en G estoy haciendo referencia a empleados, entonces yo sé que si aquí tengo el empleado 1 y el empleado 2, yo aquí no podría tener 1, 3, digamos. Si tuviera este 3, estaría violando la regla de integridad referencial, ¿no? Que es una regla básica de cualquier base de datos relacional. No voy a permitir hacer referencias a empleados que no existen, ¿no? Entonces, por eso es que sé que mi resultado acá va a ser G1. Pero sí puedo tener empleados que no tengan trabajo, ¿no? Al ser clave principal, yo puedo tener aquí los valores que quiera sin ninguna restricción, salvo que no tengan repetidos, ¿no? Que no sean repetidos. Pero no tengo restricción con respecto a G. En cambio, en G sí tengo restricción, porque justamente es una tabla miembro. En este otro caso tengo prácticamente lo mismo, solo que aquí el título es X. Entonces aquí fíjense cómo el cambiar una cosita, una pequeña cosa, cambia totalmente la localización de datos, ¿no es cierto? Porque los empleados con título igual a X están en E2, pero no todos tienen ese título, entonces necesito filtrar. De los empleados de E2, filtro los que tienen título X y me quedo solamente con el código. ¿Por qué? Porque en el resultado no me interesan los datos del empleado. Solo me interesa ver que haya un join, ¿no? Solo me interesa poder saber qué códigos corresponden a empleados con título X. Entonces, teniendo esos códigos, hago un join con G2 para tener los trabajos de los empleados con ese título. Sí, entonces ustedes pueden hacer directamente o si quieren pueden hacer paso a paso para convencerse con álgebra relacional, que eso es lo que tendría que hacer el gestor internamente. Pero si quieren pueden hacer de esta manera, ¿no? Para hacer más rápido. Aquí tenemos tenemos el paso a paso de cada uno de los ejercicios que hemos hecho, ¿no? De estos tenemos el paso a paso. Yo aquí les he puesto directo la respuesta, pero si ustedes quieren ver, tienen aquí para ver el paso a paso. Acá tenemos un ejemplo de fragmentación mixta.
entonces, hagamos un dibujo de... A ver, en estos minutos que quedan, no sé si quieren hacer preguntas. La anterior clase me dijeron que tenían dudas. Les dije que hoy día vamos a hacer. Podemos dejar esto para mañana y ahorita en estos minutos que quedan me pueden preguntar las dudas que tenían. Buen día, Lice. Yo le dije en la anterior clase, yo tenía duda con el tema técnica de ¿Está? time. Ya. El ejercicio 1 yo lo resolví, pero tengo dos soluciones. Hazme un favor, compartí tu pantalla. Yo voy a dejar de presentar y nos muestras tu solución. Ya está bien, Lice. Ya, voy a subir la clase del 15 de julio. Ahorita me he olvidado por lo visto. Voy a dejar de... ya he dejado de compartir. Tienes que venirte en la parte inferior, dice presentar ahora, tienes que pinchar ahí. En la parte inferior derecha. A la derecha del micrófono y el video. ¿Se ve? Yo no veo nada. ¿Ustedes ven, chicos? Yo sí veo. A mí me sale también. Ya. Debe ser que te tengo que... Ya sé qué es lo que pasa. Janet Ceballos. Te tengo que fijar, ¿no? Ya. Sí, ahora sí veo. Esta es mi solución. Bueno, yo encontré dos soluciones. Ya, a ver, no me acuerdo el ejercicio. El ejercicio era... Mostrame el ejercicio, por favor. No tengo abierto la diapositiva, pero nos da este plan de ejecución para hacer. Ya, este es el plan, perdón, ya. Entonces, este es el plan y te dice que el enunciado era aplicar la técnica de timestamp y decir en qué momento se reinicia. Sí. ¿Cierto? Sí. Ya, entonces tengo R1, escribe Z, W1 escribe Z, R2Y, W2X. Entonces, hasta el momento todas han escrito, ambas transacciones han escrito en diferentes lugares. Ahora, en este punto T1 quiere escribir X, pero como es más vieja, está queriendo escribir de una, entonces sí está muy bien. Se tendría que reiniciar en el tiempo 5. Está perfecto. Entonces, el plan generado, como se va a reiniciar, sería R2W2 de X y podría reiniciar inmediatamente. Entonces, tendríamos R1 W1 pero aquí vas a tener otra vez el problema porque B2 se tendría que reiniciar. ¿Entiendes? Entonces se reiniciaría nuevamente. No podrías tener B2 en tu nuevo plan. No puedes tener BW2Z en el tiempo 9. ¿Por qué? Porque hay una transacción más joven que ha escrito BW2Z. ¿Sí? Entonces tendrías que volver a reiniciar. Pero en esos ejercicios en realidad yo les pedía, creo que solamente indiquen en qué punto se reinicia, no que reinicien. Pero si hubieras reiniciado, no podrías tener esto, se tendría que reiniciar también la transacción T2. Si vemos el plan que se ha generado. Porque ahora T2 es más vieja y T1 va a tener timestamp 6. Entonces, el timestamp de T1 es 6, pero el timestamp de T2 sigue siendo 3. Entonces, ahora T1 es más joven que la otra, ¿no?
Entonces, los R max y B doble max, y voy a ver directo el estado final. El R max, la transacción más joven que ha leído Z, no reinicien en los ejercicios, ¿ya? Para que no haya confusión. No reinicien, porque justamente como cada cual puede reiniciar en diferentes sitios, en un examen yo no les voy a preguntar eso, porque si no me enloquezco calificando, ¿no? Viendo qué ha hecho cada uno de los 280 alumnos. Entonces, obviamente, claro, para entender bien, en realidad sí se reinician, pero se podrían reiniciar después de que termine la transacción T2 en este caso, ¿no? Entonces termina la transacción T2 y recién reinicio la transacción T1 para no tener el problema de que T2 escriba, de que se vuelva a reiniciar, ¿no? En este caso, entonces, siempre vamos a tener los máximos en los R max y W max. Entonces, tengo X. ¿Me puedes ir un poquito más arriba? Ya. Como T1 se ha reiniciado, ahora su timestamp es 6. Claro. Jamás voy a tener timestamp 9. Tu 9 de aquí de la última tablita, Sí. Antes del último amarillo, está Sí. mal, porque estas tablas solamente van a tener timestamps. Y solamente tienes aquí, como tus timestamps solamente van a ser o 1, o 3, o 6. 9 no es un timestamp, entonces no puede ser un valor acá. ¿Ya? Siempre estas tablas R max, W max van a tener timestamps, que son los timestamps o los tiempos en que se han iniciado las transacciones. Entonces no van a poder tener valores que no sean de inicio de transacción, tiempo de inicio de una transacción. El 9 no es un timestamp, ¿no? Entonces no va a poder ser 9. ¿Sí? Ya, entonces tu duda era, ¿por qué tienes este otro? ¿Por qué has reiniciado en otro momento? Sí. Ya. Aquí, si reiniciaras en el tiempo 5, reinicias, entonces tendrías R2, W2, W2Z, commit 2, perfecto. Este también estaría. Este estaría mejor que el anterior. Mejor que termine porque ya le faltan pocas operaciones, ¿no? Termina y empieza el otro. Estaría bien, pero tus estarían mal. No, aquí no estarían mal porque aquí sí has usado el 8. Entonces, el timestamp de T1 es 8 y el timestamp de T2 es Y. Entonces, la transacción más joven que ha leído Z es 8, por tanto, R max de Z es 8. La transacción más joven que ha escrito Z no es 8 aquí. W max de Z es 6. No, mentira, es 8 porque también escribe Z. Está bien, es 8. La más joven que ha escrito Z es 2. Y si vemos X, la más joven que ha escrito X es la transacción 2, o sea que va a ser 8. Está perfecto. Nadie ha leído X, o sea que va a ser -1. Y ha leído la transacción, solamente la transacción con timestamp 3, o sea que está bien. Y nadie escribió Y, o sea que va a ser -1. Sí, está bien. Tu segunda solución está bien. Ya, sí, esa tenía la duda, cuál de las dos soluciones estaba bien, pero bueno, por eso O sea, la otra no es que esté mal, o sea, está mal por este 9 que tienes acá. Y porque
aquí tendrías que volver a reiniciar, o sea, tendrías que aquí en el plan generado que tienes, cuando T2 intenta escribir Z, no puede porque es una transacción más vieja que está queriendo escribir después de una más joven que ha escrito, porque T1 ahora es más joven que T1 es más joven que T2 ahora. Y T1 ha escrito Z y ahora T2 está queriendo escribir Z, entonces aquí tendrías que volver a reiniciar T2. A ver, entonces no. En ese sentido no estaría bien, ¿ya? ¿Sí? En este tipo de ejercicios, entonces, nos va a pedir, ¿qué nos preguntaría más o menos en estos planes de ejecución? En estos planes de ejecución les preguntaría, por ejemplo, una pregunta tipo de examen sería, dado este plan, indique qué transacción se reinicia y en qué tiempo se decide hacerlo, que es el ejercicio que les di en clase. ¿Se acuerdan? Les dije este tipo de examen, que solamente me tendrías que decir la transacción T1 se reiniciaría y se decidiría reiniciar en el tiempo T1. ¿No? Ese ejercicio que hicimos como con las gráficas. Sí. Si quieres, puedes dejar de compartir, Janet, por favor, salvo que tengas alguna pregunta más de aquí, de lo que me estás mostrando. No, está bien, gracias, Lisa. Ya, entonces yo voy a compartir y les muestro qué es lo que tendría, más o menos, cuál sería una pregunta tipo examen. O sea, con esto no quiero que aprendan nada de memoria, ¿no? Tienen que entender, o sea, no sé todavía qué les voy a preguntar en el examen. Seguramente no van a hacer preguntas tan parecidas a las típicas que les hago de exámenes pasados, porque como ahora los exámenes son diferentes, son a distancia. Voy a compartir mi pantalla. ¡Ay! No, chicos, tengo clases, ni modo. Pero es eso, tiempo en que se decide. Ya vamos a quedar acá, tengo clases de otra materia. Nos vemos mañana, chicos.